Y bien, estamos ahora con Luis Castañeda Locio, ex candidato a la presidencia, en fin, presidente de Solidaridad Nacional. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Luis Castañeda Muy bien, Locio? Jaime, un gusto estar con usted nuevamente. Bueno, estará usted descansando luego de esta agotadora campaña, me imagino. ¿Cómo se siente? O de repente se siente un poco deprimido porque después de una intensidad tal puede venir un bajón. No, en mi caso no. En mi caso la verdad es que me siento sumamente tranquilo. Para mí ha sido un evento sumamente interesante, por cierto, con todas las peculiaridades que tiene una campaña. Pero la verdad le digo que desde mi punto de vista ha sido algo muy bueno. Uno, le digo porque me ha permitido desde el punto de vista personal, familiar, tener una gran relación con mis hijos Lucho y Darío, que han participado activamente. Entonces eso es una cosa en la cual he ganado yo mucho ese tipo de relación. Lo segundo es porque tengo mucha tranquilidad, porque expuse cuál era mi opción, ¿verdad? Y lo expuse seriamente, quizás excesivamente serio. Y yo le dije al país, esto es lo que ofrezco, ¿correcto? Y con una experiencia además de manejo de la cosa pública. El país optó por otras decisiones o por otras opciones, y entonces yo no tengo por qué de ninguna manera estar mortificado o cosa por el estilo. La democracia es eso también, es ganar y tener resultados adversos. ¿A qué atribuye usted ese resultado adverso, digamos, que no haya podido usted pasar, por ejemplo, a la segunda vuelta? Bueno, hay momentos, ¿no? Yo creo que de todas maneras finalmente tenemos que haber tenido una campaña que no ha sido lo suficientemente capaz, digamos, de transmitir todo el mensaje, pero en todo caso son cosas imputables a mí. Luego también al final todo un cerco fuerte mediático que ya la teoría del voto perdido fue muy, muy fuerte. En fin, hay muchísimos factores al cual achacarle, digamos, estos resultados electorales. Después de la guerra todos somos generales, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo con pinza, ¿no? Pero esto merece un análisis mucho más profundo, más serio, ¿no? No tuvo usted aparentemente, por lo menos el último mes, salvo la última semana, pocos recursos, había poca publicidad, ¿no? No tenía usted recursos económicos, su campaña, digamos. Mi campaña fue bastante escasa de recursos, ¿no? Y tuvo otra serie de problemas también en la misma organización. Hay muchas cosas que se conjugaron, pero creo que actuamos con mucha sinceridad, con mucha honestidad, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los defectos, fíjese, Jaime, ¿cuál fue? Por ejemplo, yo hacía el Lucho Escucha, en lugar de estar haciendo manifestaciones donde yo estuviera exponiendo y todo lo demás. Y era con el propósito de recoger toda la realidad nacional, cuáles eran los problemas de cada uno, de los campesinos, de los ganaderos, de los agricultores, en fin, de todos. Un poco tarde para eso, pues, ¿no? Eso pasa que usted era alcalde, no tenía tiempo para dedicarse a eso, pero faltando 3 meses para la elección, empezar recién a escuchar los problemas podría parecer un poco... No, porque teníamos, digamos, un plan de gobierno usted lo puede hacer desde el punto de vista de arriba, digamos, de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Como normalmente se suele hacer entre grandes tecnócratas. Pero la realidad en sí misma siempre es más rica, Jaime. Y encuentra usted el día a día que es mucho más fácil resolverlo. Usted encuentra problemas, por ejemplo, de salud, de educación, en fin, falta de presencia del Estado, de infraestructura, ¿no es cierto?, de apoyo y capacitación al campesinado, a la gente en general. Pero tiene una constante ahí que es una ineficiencia del Estado, ¿correcto? Y son medidas pequeñas que usted la puede ajustar. Yo se lo digo porque mal que bien tengo algún tipo de experiencia en la cosa pública, ¿no? Bueno, y eso debería de alguna manera usted poder aportar eso, ¿no? Es decir, ¿qué hacer en el Estado para que el Estado funcione? Ahí, fíjese, Jaime, hay que hacer 2 cosas para mí fundamentales. O sea, el Estado puede entrar, que el CAP, que no sé qué cosas, puede entrar rapidito, muy rápido, es procesos. Tienes que simplificar procesos muy fácilmente. Tiene que, la composición de los ministerios, lo que le voy a decir es un poco raro, pero en todo caso, yo creo que los los ministros deben ser una especie de presidentes de directorio y tener su directorio, el mismo ministerio, y que tengan un gerente general. Porque el ministro lo que hace se dedica mucho a la parte política, como tiene que hacerlo, y también van a inaugurar distintas cosas, hasta caños inauguran. ¿Y a qué horas trabajan? ¿Me entiendes? Entonces no tiene coherencia. Una tercera cosa que es sumamente importante es que todo esto tiene que ser monitoreado. Es decir,
todo el Estado se tiene que manejar por metas, por objetivos claros, de manera tal que usted sepa que va avanzando, Claro. y lo cambia el ministro por la ineficiencia. Claro. Pero usted véalo, Jaime, entra un ministro y nuevo y habla como si fuera de otro país o de otro partido político, empieza... Y lo vemos, ministerios del Interior han cambiado 9, Sí, sí, sí. sobre todo en la época de Toledo, una cosa así por el estilo. ¿Qué política ha habido? ¿Qué coherencia ha habido? Ha seguido subiendo Claro. la delincuencia. Sí, pues, claro. O sea, es una de las cosas que son simples. A veces en el Perú lo complicado es Claro. ser simple y lo simple es ser complicado, ¿no? Se reunió usted con Ollantumala. Ollantumala Sí. fue a visitarlo. ¿Qué se conversó? ¿Se llegó a alguna clase de acuerdo? No había ningún tipo de acuerdo. Creo que ha sido una cosa muy importante, porque con Ollantumala nos conocemos en público, Claro. ¿me entiendes? Y de un evento electoral que siempre genera asperezas. Creo que lo peor que se puede hacer es no conversar con la gente, ¿no es cierto? Claro. Porque realmente tú lo vas a conocer, no en la percepción que tú tengas que finalmente te la entregan los medios, ¿verdad? Y uno la asume, o sea, Claro. ya uno entra con cierto perjuicio y más aún si ha estado en el carácter de opositor. Yo creo que es bueno conversar porque se intercambian ideas. Él también trabaja con un círculo, tiene Claro. que ver cuáles son las ideas del otro círculo, porque se da cuenta uno, yo pienso así, Jaime, todos perseguimos un mismo objetivo, que es el bien común Claro. del país, ¿no es cierto? Donde estamos diferenciándonos es en la metodología para llegar a ese bien del país, ¿correcto? Pero sin embargo a veces son mucho más superficiales de lo que se piensa, pero la gresca política, las interpretaciones periodísticas, yo se lo digo porque a veces, oiga, yo leo a analistas políticos o que hacen unos análisis totalmente distintos y que se refieren, por ejemplo, en mi persona con cosas que no tengo que ver absolutamente nada. Claro. Entonces vas creando percepciones y la cuestión... En el mundo real no debemos trabajar, por lo menos en el mundo político, en percepciones o de gobierno, sino en realidades. ¿Hablaron de las propuestas recíprocas Sí, o hablaron es- de, no sé, de fragor de la del campaña? sexo, de Los Ángeles, de esas cosas? No, No, de repente no, pues no, hablaron de la historia de la campaña, de cómo... No. Hablamos sobre distintos temas políticos, más de gobierno en sí mismo, ¿no? Las distintas opciones. Obviamente, toda la conversación no la puedo traducir acá porque además tiene un carácter de conversación. ¿Concuerda con su plan económico? Mire una cosa, yo creo que hay muchas cosas que van por buen camino, que yo creo que hay que escucharlo, hay que escuchar y hay que ver y sentarse un rato a ver coincidencias. ¿Sabes? Y no lo estoy hablando desde un pacto de coincidencia para ver intercambio de puestos, ¿sabes? Sino que yo lo que creo es que mejor es que también él escuche las otras posiciones. Claro, pero una Yo creo cosa, que es el importante. problema es que hay una diferencia entre lo que él dice cuando habla y el plan, lo que está escrito en el plan, ¿no? Eso, quizás usted no ha tenido tiempo de leer el plan, me imagino, pero ese es el tema con el caso. Pero, por ejemplo, es que primero empiece buscando cuáles son las coincidencias. Claro. Después empiece a ver cómo va ajustando usted las diferencias, ¿verdad? De acuerdo. Y entonces creo que eso es importante. Si hay, por ejemplo, una coincidencia en la generación de empleo, en la generación de infraestructura, en un tratamiento son objetivos. sobre la pobreza, ¿me entiendes? No, pero en los medios de llegar hacia ellos, ¿correcto? Ahora, una conversación de una hora, Sí, hora pues. y media, es muy difícil. Creo que lo que más se gana, Jaime, es que no lo acorralemos a Humala. Es decir, ¿qué quiero decir? Todo el mundo dice Humala y lo mete a una esquina, Claro. y eso me parece muy malo. Desde el punto de vista político, me parece muy malo. Escuchemos. Y que él nos Porque escuche si también. su idea es que si se lo acorrala puede saltar como una fiera sobre el país. Pero finalmente Ah, es eso. ya. O sea, si no establece usted canales de diálogo, no es bueno. No es bueno. El canal de diálogo, además, el Claro, diálogo es parte pero la de democracia la se supone que es eso, Es bueno, diálogo, la democracia es diálogo, es que no significa pactos ni cosa por el estilo. Porque de repente de ahí, pues, también una persona, lo que no puede hacer una persona es no cambiar en la vida. Correcto, salvo que Sí, sea... todo el mundo muy tiene bueno. derecho a cambio, claro. Hacer cambios. Si por ejemplo tú demuestras tal cosa, fíjate, no está bien porque esto se puede llegar por este camino, es muchísimo más corto, Claro. tiene estas aristas, tiene tales aristas, y si hay una permeabilidad suficiente, realmente se puede... no, dar claro, cuenta. por supuesto, Sí, pero o sea, de repente es porque uno está a veces metido en un círculo que sigue reforzando esas ideas, ¿no? No se ha reunido usted con Keiko Fujimori, ¿no? No, Y no hay prevista tampoco una reunión. Sí, nos vamos a reunir, me ha pedido Ya. tener una reunión y vamos a tener la reunión.
con ella podría haber posibilidad de alguna concertación, ¿no? Yo creo que primero hay que dialogar, hay que conversar, hay que abrir. Más que allá, fíjese Jaime, qué cosa es lo que quisiera yo. Que mucho más allá, digamos, de estar viendo cómo se enfrentan estos dos bloques, cómo se encuentran puntos de coincidencia entre esos bloques, ¿me entiendes? Eso creo que es lo importante, porque tú preservas el valor supremo que es el Perú. Claro, ¿me entiendes? de acuerdo. Entonces yo creo que hay que buscar más los puntos de acuerdo, de coincidencia, de manera tal que, por ejemplo, no hayan bajas en la bolsa, que el país pueda decir, mira, podemos seguir en esta plataforma, claro, salga uno u otro. Creo que esa es la gran tarea de quienes tenemos el liderazgo, de conversar y construir una cosa así, más allá de intercambios de ministerios o de cosas por el estilo. Hay algo que está por encima, que es el país, ¿no? Bueno, precisamente sobre eso, Pedro Pablo Kuczynski ha planteado un pacto por el Perú con 6 puntos que se habrían convertido en 8, y Keiko Fujimori lo ha firmado el día de hoy, y hay por lo menos 2 de los 6 puntos que se refieren en buena cuenta a ella: el tema de la impunidad, el tema de la corrupción. ¿Usted cree que al haber ella firmado eso, de alguna manera ha ya saldado con esos 2 temas? Bueno, se saldan los temas con el comportamiento, no con la suscripción de un documento, ¿no? O sea, pero obviamente sí demuestra, digamos, una intención en ese sentido, y en eso hay que felicitarlo. Y si, Jaime, traemos a memoria algo, una de las cosas que yo propuse fue que todos los candidatos firmáramos un documento justamente que preserváramos y lo hice justamente con Federico Salazar en una entrevista que me hizo, preserváramos la estabilidad jurídica, el modelo económico, dándole más, apuntando hacia un sesgo de eficiencia del Estado, de mejora de la educación, de la investigación científica, de la pobreza, ¿no? De acuerdo, ¿no? Sí, pues. Hay quienes están planteando la tesis del voto viciado o el voto en blanco ahora para la segunda vuelta. ¿Qué opinas sobre eso? Es un derecho democrático, ¿no es cierto? Como el silencio también es una manera de expresión. Esto viene a ser una expresión electoral. No. Yo creo que no realmente, ¿eh? Yo pienso que hay que optar. Finalmente esa es una decisión. No. Y frente a esto hay varias decisiones también que uno puede optar. Por ejemplo, que en cierta manera tiene que ver con el voto blanco en un lado y no en el otro, porque finalmente ya se dio el otro. Es que, por ejemplo, un pacto de Congreso también, ¿verdad? De manera tal que usted, como ninguno de los dos tiene mayoría, pueda ajustarlos. Y que toda esa gente del Congreso pueda realmente no tener pacto con ninguno de ellos dos, sino que hay una firma del Congreso también en la cual dice respetamos tales o cuales cosas, de manera tal que usted le pone un corsé al gobierno, ¿no? Estarían tratando de construir una suerte de, digamos, de coalición en el Congreso, un consenso, un pacto entre algunos de los grupos. Yo lo que creo, fíjese, le estoy hablando así como amigo, especulando, no como que haya una posición formal del Sol de Solidaridad Nacional. Yo lo que le estoy diciendo de todas maneras que tiene que haber un grupo que va a ser el que va a darle un balance, y que eso esté no en función de un pacto con uno u con otro gobierno, ¿correcto? Estamos especulando acá, ¿verdad? Sino más bien con determinadas ideas de fuerza, ¿no? O sea que sí sería posible una cosa de ese tipo. De manera tal que le ponga equilibrio, porque tú tienes que darle mensajes de todas maneras a la inversión privada. La inversión privada es la que te genera el empleo, la inversión privada es la que el Estado vive. No es cierto, porque si no hay impuestos, no hay Estado. Si no hay Estado, no hay educación, no hay salud, no hay infraestructura. Entonces, es lo que está pasando ahora, ¿no? Con la caída de la bolsa, digamos, hay mucho nerviosismo en el mercado y las empresas están en un compás de espera y están paralizando decisiones. Es una hay que darle serenidad, hay que darle sensatez. Fíjese, a uno le puede provocar, y yo tengo dividiéndose políticos, si critico a tal o por acá o por allá. Creo que hay que posponer las ambiciones personales o los logros políticos o aprovechamientos políticos. Es una circunstancia difícil para el país, hay que meditarlo. Esto que yo le he soltado acá, Jaime, es como si estuviéramos conversando así, fuera de cámara, simplemente son ideas sueltas que estoy diciendo, ¿no? Ese pacto, digamos, de alguna manera formalizarlo. Bueno, de hecho es un poco lo que está promoviendo Pedro Pablo Kuczynski. Y bueno, su futuro, ¿qué va a ser de ahora en adelante? Ya no está en la alcaldía, que era un poco su razón fundamental de ser.
ha tenido que salir de la carrera presidencial. ¿Va a seguir en la política? ¿Solidaridad Nacional tiene vocación de convertirse en un partido? Porque en realidad no es un verdadero partido todavía. Solidaridad Nacional es un partido joven que todavía no está lo suficientemente estructurado. Y le voy a decir, hemos tenido ya reuniones. Oiga, y el otro día las reuniones han sido muy grandes. Incluso, fíjese, cuando entré, Jaime, yo le dije, parece que hubiéramos ganado, ¿no? Porque normalmente cuando tú pierdes las elecciones salen en una estampida a ver cómo se colocan con los otros gobiernos, y no. Y al contrario, hay una vocación de seguir de Solidaridad Nacional, más bien estructurarse como partido, ¿no? O sea, Solidaridad Nacional tiene para rato y va a tener un gran protagonismo en el Perú, sobre todo que somos gente seria. Se han elegido buenos congresistas también y en consecuencia vamos a tener una bancada, creo, positiva, buena. Una campaña, ¿sabes qué? Es que parte del concepto, primero de la política, por un lado, y parte del concepto de por qué se da el voto. Yo siempre me pregunto, ¿por qué se da el voto? Si usted fuera candidato y votara yo por usted, yo votaría pensando, ¿qué va a hacer usted por mí? No cómo va usted a alocar al otro, cómo va a jalarle el piso al otro, ¿no? Pero eso sería bueno que haga usted ese trabajo, porque se señala que su bancada, la bancada de Solidaridad Nacional, es una de las más potencialmente desarticulables, digamos, ¿no? Porque hay muchas personas que vienen de otros partidos, en fin, que han estado, de Solidaridad Nacional propiamente dicho, son muy pocos los que están ahí, creo que hay uno o dos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser? Creo que hay más, pero fíjese usted, Solidaridad Nacional se multiplicó en el Congreso. O sea, si vamos a los antecedentes, su Solidaridad Nacional se ha multiplicado. Y yo creo que no haya un transfugismo tan prematuro así, espero. Creo que las personas elegidas, todas además están son elegidas por Solidaridad Nacional, ¿no? O sea, yo creo que van a tener la madurez suficiente. Nosotros hemos sido capaces de crecer, o sea que y seguimos, o sea, yo creo que está bien Solidaridad Nacional, ¿no? Este evento ocurrió pues como ocurre cualquier cosa en la vida, ¿no? Sí, pues, bueno, pues. ¿Y alguna idea de a qué se va a dedicar usted los próximos meses o años? Mire, vamos a ver primero el partido, lo vamos a reorganizar total y absolutamente, ¿no? En toda una estructura nacional bien organizada, y obviamente sí vamos a seguir en la escena, ¿no? Muy bien. Luis Castañeda Rocio, muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias, Jaime. Y suerte, pues. Vamos a una pausa, regresamos con Mauricio Mulder, secretario general renunciante del APRA.